107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. Auspicia este programa William Hope. Cobertura médica. William Hope es salud. Desde ahora y hasta las 21. Bienestar 107.9. Con Conrado Stoll. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. Buenas noches. Bienvenidos a Bienestar 107.9. Verdad, evidencia, ciencia, medicina y lo que puede resultarles interesante y útil quizás también. Flor, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Es lindo volver a encontrarnos el día martes, hoy, y también queremos que se sumen también a nuestro canal de YouTube, El Observador 107.9. Ahí también nos pueden ver y escuchar. Y si quieren dejar sus mensajes de voz, sus consultas, lo pueden hacer al WhatsApp de la radio, al 11 3500 1079. Y sí, siempre el comienzo nos espera con los Instagrams. Estoy pensando que ya deben poder reconocer cuando algo no suena muy creíble. Y por ahí una idea buena va a ser mostrar algunos que sean creíbles. Así terminan de ver que también hay cosas buenas que uno puede escuchar y seguir en las redes sociales. Pero hoy vamos a escuchar algunos cuestionables. Así que elegimos un par y primero los escuchamos a ellos y después los comento. Si te pones aceite de ricino en el ombligo antes de acostarte, tendrás un vientre plano de la noche a la mañana. Está lleno de antioxidantes que previenen la hinchazón y la inflamación. Comer piña mejorará tu olor ahí abajo y te hará saber a caramelo. Elimina ese olor a pescado, equilibrando tus niveles de pH. Estos chupitos de jengibre son un 98% más efectivos que los Ozempic, ya que permiten a tu cuerpo convertir la grasa en energía rápidamente. Bueno. Dios, si fuera tan fácil todo y tan natural, ¿no? El aceite de ricino puede, con indicación adecuada, ser un hidratante para la piel. Puede servir quizás para la constipación. El jengibre puede tener algún efecto antioxidante, una raíz rica para comer. Un leve efecto antioxidante. Esa es la diferencia enorme con recomendarlo. Vamos a comer jengibre y eso nos va a ayudar a todo. No, apenas puede hacer algo con la digestión también, pero no mucho más que eso. Y por supuesto, con respecto a zona genital, habló, y eso depende de, por supuesto, la higiene personal y de la posibilidad de infecciones. Pero no es que el ananá o alguna fruta pueda influir en eso. Y al principio creo que mencionaba este hombre lo del aceite de ricino y los músculos o el abdomen. Para eso no hay secreto. Eso es una nutrición sana para evitar un aumento del perímetro abdominal, lo cual es importantísimo para mantener la salud. Y después el que quiera músculos, eso es abdominales, es ejercicio día tras día tras día, y no cualquiera. Ejercicios porque se puede hacer un deporte y por ahí uno quiere bajar la panza, pero no se puede simplemente haciendo un deporte. Se puede jugar fútbol, tenis, nadar y va a ser difícil. Hay que hacer específicamente ejercicios abdominales, y abdominales para los superiores y los inferiores. Por eso es tan complejo. Así que no, frotando aceite de ricino, definitivamente imposible. Nada de lo que sugirió este señor es útil. Creo que tenemos otro. Vamos a probar. ¿A qué no saben? Hay 3 cosas causadas por una sola deficiencia. Una de esas cosas es deseos de comer dulce, pan o harina o galletitas por la noche. La otra es acumulación de agua en las manos o en los pies. Y la otra es calambres. Esas 3 cosas, el deseo de comer dulce, o pan o harina o galletita, acumulación de agua en las manos o en los pies, o esos calambres desastrosos que dan por la noche, son causados por una sola cosa: falta de potasio. El potasio es milagroso. El potasio es bien necesario. No importa qué tipo de potasio usted utilice, en ese sentido los potasios todos son buenos, ¿no? Así que use potasio. ¿Cuánto potasio? Pues lo suficiente hasta que a usted se le quiten esas 3 cosas, que es el deseo de comer dulce, pan o galletita, lo que sea, la acumulación de agua en las manos o los pies y los calambres.
Bueno, el muchacho anterior por lo menos era bastante inocuo con las cosas que recomendaba, aunque estaba equivocado. Pero este señor ya es casi peligroso, porque hablar de potasio, una cosa es decir, vamos a comer banana que tiene más potasio, algunas frutas, y eso, bueno, puede ser para un ejercicio intenso, ayudar a algo. Hemos visto deportistas, tenistas que lo hacen, pero hablar de bajo potasio tan livianamente y recomendar tomarlo ya puede ser peligroso. Sepan que es muy, muy inusual la baja de potasio. Puede pasar en alguien que tenga diarrea y vómitos muy severos, en alguien que tenga una enfermedad del riñón importante, en algunas personas que toman medicamentos para la presión alta. Algunos diuréticos pueden disminuir el potasio, algunos trastornos alimentarios en que una persona vomite o se fuerce a vomitar puede llevar a un bajo potasio. Y es verdad que la baja de potasio puede dar debilidad y calambres, pero la mayor parte de los calambres no son causados por un bajo potasio. Definitivamente no. Y no tiene que uno reponer potasio comprando potasio. Hay que consultar al médico en todo caso. Y hablaba de otras dos cosas este señor. Habló del dulce. Dijo 3 cosas que son causadas por, y después dijo la baja de potasio. El dulce, las ganas de comer dulce a la noche, dijo específicamente. Tiene nada que ver con el potasio. Esto tiene que ver con otras sustancias, hormonas, leptina, grelina, la insulina. Es una regulación mucho más sofisticada y sí, las mujeres tienen un paladar más dulce que los hombres. A las mujeres les atrae más el dulce, las mujeres tienen más receptores de gusto que los hombres. Y la gente joven, en general, prefiere el dulce a gente de más edad. Pero ese deseo por el dulce no tiene nada que ver con el nivel de potasio. Y después habló de edema, de hinchazón. No, tampoco. El potasio no tiene nada que ver con una persona que esté hinchada, que se la vea inflamada. Hay que buscar las causas. Definitivamente consultar a un médico, pero no tiene nada que ver con lo que decía este señor. De nuevo, buenos ejemplos estos para tratar de reconocer rápidamente a los que están difundiendo alguna información no real en las redes sociales. Cómo cuidar tu salud física, mental y emocional. Bienestar 107.9 con Conrado Stoll. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás. Con Elmex no necesitas lidiar con la hipersensibilidad dental. Activa el alivio inmediato con Elmex Sensitive Professional. Tecnología superior para el alivio inmediato de la hipersensibilidad luego de su uso. Activa el alivio inmediato con Elmex. Investigación realizada sobre pasta de dientes con 150 odontólogos suizos y 79 técnicos de la salud bucal. Enero-febrero 2023. Se viene Lía. Ahí cuando me agarran tojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Alborita por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. ¿Estás buscando desconectarte y disfrutar de una buena película? Vení a Atlas Cines. Los mejores estrenos y los pochoclos más ricos. Compra tus entradas en www.atlascines.com. Atlas Cines, donde el cine cobra vida. Kavak 107.9. Ramiro, acá hacemos varios programas. Vamos diciendo cosas. Claro. Le pegamos a los de 20, a los de 30, a los de 40 y a los de 50, 60. En ese momento estaba Petrocelli, estaba Kojak, Tony Petrocelli. estaba Las Calles de San Francisco. Las calles de San Francisco. Estaba Vareta. El hombre nuclear también. El hombre nuclear. Y la mujer biónica. Sí, sí, terrible. El hombre nuclear, la mujer biónica. Las series. Las series. Las Calles de San Francisco. Lobo del aire. Eso vino después. No, ¿de qué hablan? ¿De qué año son esas series? Muy bien. ¿No naftalina? Bueno. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Córdoba es teatro, es museo, es artes visuales, es danza, es música, es cine y es patrimonio todo el año. Cada rincón de la provincia te espera con una variada agenda cultural para que disfrutes con quien más te guste. Córdoba es cultura todo el año. Para más información, ingresa a cultura.cba.gov.ar. Agencia Córdoba Cultura. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
hasta el jueves, exclusivo para compras en Coto Digital, tenés 40% de descuento en pañales Haggis, 35% de descuento en cervezas seleccionadas y 3x2 en marcas seleccionadas de leche larga vida y jugos en polvo. Hacé tus compras en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. Seguís en Bienestar 107.9, la música de Katy Perry, Last Friday Night, lo que estás escuchando en El Observador 107.9. Ayer, muy temprano en la mañana, murió el Papa Francisco. Y nos pareció bien hablar de él, especialmente de él. Y en un rato les voy a contar qué relación muy cercana tuvo con la ciencia. Les voy a contar algunas anécdotas. Pero ahora vamos a hablar con un experto. Vamos a hablar con un periodista experto en el Vaticano, en la Iglesia Católica. Vamos a hablar con Guillermo Villarreal. Guillermo fue corresponsal en Roma y ahí desarrolló un amplio y vasto conocimiento sobre la Santa Sede, es conferencista, tiene libros sobre el tema, ha colaborado en publicaciones, ha estado y sido corresponsal para cónclaves, sínodos, viajes apostólicos. Así que le doy la bienvenida. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Conrado Estolacá. ¿Qué tal? Buenas noches para todos ustedes ahí. Guillermo, creo que no me ves, pero te estamos viendo. Ahora vos sabés que es radio con video. Creo que no tenemos para que vos nos veas a nosotros, pero te veo perfecto ahí, lo cual es muy bueno para mí. Los estoy viendo, ¿eh? Ah, vos también. Ah, buenísimo. Así que es mutuo. Perfecto. Bueno, Guillermo, para empezar, el pontificado del Papa Francisco estuvo marcado por cosas muy particulares como la reforma del Banco del Vaticano, bendecir parejas del mismo sexo, criticar la idolatría del dinero, permitió el voto de mujeres en el sínodo. Bueno, hizo muchas cosas muy específicas, renovadoras. Querría tu opinión, Guillermo, en este cónclave que viene con respecto a los papables o la posibilidad de que se siga con la línea del Papa Francisco o quizás aparezca una línea más conservadora. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo crees que se va a desarrollar esto? Mira, hay que partir de la base que de los 135 cardenales electores, el 79% han sido elegidos por Bergoglio, o sea que tienen una línea bergogliana clara, que pueden seguir fielmente el legado de Jorge Bergoglio, así que eso es un punto importante a tener en cuenta. Recordemos que estos nombramientos tienen además la característica que se trata de cardenales mucho más jóvenes, una media de edad de 69, 70 años, y provenientes de las periferias, de lugares muy complicados
donde a veces el catolicismo no está tan presente. O sea, eso es uno de los puntos importantes. Y bueno, después están siempre los lobbies, hay como dos lobbies marcados en un inicio, que es el lobby de la ultraderecha, que intenta ganar o volver un poco a retomar la antigua iglesia que Bergoglio intentó transformar y llevar a que sea más inclusiva y más cercana a la gente. Y después hay otro lobby que es, pero que no es tan influyente, que es el lobby italiano, que tiene ganas de volver al trono de Pedro después de un papa polaco, un papa alemán y un papa argentino. Sí, leía en un medio de afuera, los que vos conocés perfectamente, pero quería que me hables de alguno de ellos, si a vos te resuena especialmente. 2 candidatos de Italia, 2 de Estados Unidos, un canadiense, 2 filipinos, un japonés, un africano, como los que podían tener alguna chance. ¿Dirías algo en particular de alguno de ellos? No, bueno, primero hay que destacar que hay dos italianos que fueron colaboradores de Papa Francisco y que están muy bien orientados, digamos, muy bien posicionados entre los papables. Eso no quita que después salga otra cosa, pero esos cardenales italianos son el cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, que fue quien gobernó la iglesia durante el periodo que Francisco estuvo en el Policlínico Gemelli internado, y que es como un técnico, un diplomático muy avesado en todas las cuestiones de la reforma que encaró el Papa Francisco. Y el otro es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que es Matteo Zuppi, que es uno de los personajes que el Papa ha tenido mucha confianza. Mirá qué confianza le ha tenido, que lo mandó a intervenir, a tratar de mediar en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Sí. Y ha visitado Moscú, ha visitado Kiev, ha estado con Putin, ha estado con los referentes religiosos de la Iglesia Ortodoxa rusa, tratando de buscar algunas soluciones, sobre todo el tema de los niños deportados ilegalmente a Rusia y tratando de que retornen a Ucrania. Así que es de un perfil muy importante y de los destacados de los italianos de la línea bergogliana, obviamente. No lo ves tanto en Norteamérica, el canadiense, los 2 norteamericanos. No, mira, acá lo que hay que tener, el norteamericano es Raymond Burke, que es uno de los candidatos de la línea más ultraconservadora, con el cual el Papa Francisco ha tenido choques permanentes. Hoy se viralizó en las redes sociales la llegada de él y del cardenal Robert Sara, el danés, que es el candidato africano del grupo ultraconservador, y que tiene la particularidad que entra así de casualidad, muy, como decimos siempre, de chiripa en este cónclave, porque en junio cumple 80 años y si hubiera sido en junio ya hubiera quedado excluido del cónclave y de votar y de ser votado. Pero ahora sigue firme y bueno, hoy apareció, y lo pueden ver por las redes sociales, un videíto de la llegada de esos dos al Vaticano, y a veces uno piensa, uy, qué impronta tienen, pero digamos, dan cierto miedito, digamos, si es la palabra correcta para expresar, de cómo llegan a paso firme, esa forma de ser, que contrariamente a lo que era Jorge Bergoglio, que siempre llegaba en forma humilde y tratando de hablar con la gente. Sí, así dicen, ¿no? Que el que llega pensando que puede llegar a ser el Papa, ese seguro que no lo va a hacer. Y lo de la edad que decías, sí, tenés razón, también un gran contraste, porque muchos de los que se consideraban candidatos, o en este artículo por lo menos que leí, tenían entre 65 y 71 años, o sea, personas que hoy en día se puede decir son jóvenes. Exactamente. Sí.
Te iba a decir, ¿nos podés decir brevemente o explicarnos un poco la logística del cónclave? ¿Cómo es? Estaba hablando, por supuesto, ahora es el entierro del Papa Francisco, pero el cónclave, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Cómo es la logística esa? La logística empieza, bueno, primero tienen que ser los funerales que están previstos para el sábado. Sí. A partir del sábado comienzan las reuniones de lo que se llaman los organismos del Consejo Cardenalicio, del Colegio Cardenalicio, y ahí empieza lo que nosotros denominamos en política la rosca eclesiástica, donde se empiezan a presentar un poco los cardenales, cuál es su proyecto, qué visión de iglesia tienen, hacen como una exposición, y después, digamos, en esos momentos previos, digamos, los que pueden trabajar son también los cardenales no electores. O sea, ahí hay un gran trabajo de los cardenales más viejos, de más edad, no vamos a decir viejos, de más edad, que, digamos, trabajan como moviéndose para tratar de influir para un sector o para otro. Ahí también está el cardenal argentino Tucho Fernández, que es el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que ha sido la mano derecha del Papa, ha sido quien ha escrito muchísimos trabajos de homilías, encíclicas, y que llevarán al Papa Francisco a tenerlo muy en consideración. No está considerado entre los papables, pero va a ser un personaje que va a influir mucho en cómo se van a proyectar los candidatos. Recordemos que está previsto que el 5 de mayo vaya a empezar el cónclave es a puerta cerrada, van a entrar los 135 cardenales, aunque hoy se dieron de baja 2, así que por enfermedad, que no van a ir al cónclave, y o sea que ya son 133 los que van a votar y poder ser votados en este cónclave. Ahí, digamos, todo empieza. El cónclave puede durar un día, puede durar una semana, puede durar un mes. Sí. O sea, no hay tiempo. Cuando se logran los 2 tercios, se proclama el Papa, hay fumata blanca, sale a la logia de los Palacios Vaticanos y se muestra al pueblo. Y si no, puede durar mucho tiempo más, depende de cómo vayan las votaciones, si es más peleadas, si hay distintas corrientes que luchan por permanecer. Esos son los tiempos del Vaticano. Hay que recordar que todos los cardenales desde el primer día dejan todos los celulares y no pueden tener contacto con ninguna persona del exterior. Cuando ingresan a la Capilla Sixtina, solo pueden hablar entre ellos. Así que ellos vuelven a la Casa Santa Marta, donde están hospedados, viven ahí. pero digamos, solo pueden hablar entre ellos, no pueden tener contacto con otra persona externa. Sí, creo que a partir de Juan Pablo II fue que decidió que se alojaran en la Casa Santa Marta para no estar en la Capilla Sixtina, que no era el lugar más cómodo o adecuado para que estuvieran. ¿Vos lo conociste al Papa Francisco? ¿Estuviste con él en persona? Yo estuve en la época de que fue Jorge Bergoglio, y mi último, digamos, cobertura periodística cercana fue en la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil del 2013, en julio de 2013, apenas había sido proclamado Papa, ahí en Brasil, donde en la Catedral de Río convocó a todos los jóvenes argentinos a hacer lío. Hagan lío. Exactamente. Animando a los jóvenes a moverse, a no quedarse quietos, a los jóvenes católicos a participar de la iglesia, a renovarla, y ahí fue como el puntapié inicial él dio como algunos de los discursos que dio en Brasil, fueron un poco su proyecto pastoral de qué era lo que iba a hacer y de lo que fue haciendo en todos estos 12 años. Sí, les dijo, esto no es una ONG, tienen que salir a la calle, hay que salir afuera a transmitir este mensaje, ¿no? Así que, exactamente. Y tu memoria de él es esa, la de ese Papa tan activo en sus comienzos. Exactamente. No, y después, digamos, los cambios. Hoy justamente un
¿cómo se llama? Un cardenal argentino que se va a votar, que es Ángel Rossi de Córdoba, decía que todos los gestos del pontificado de Bergoglio, o sea, de Francisco, los había heredado de Jorge Bergoglio, que ya venían de su tiempo en el arzobispado de Buenos Aires, cuando caminaba por las villas, se encontraba con la gente, viajaba en colectivo. Hoy escuchaba el testimonio de un muchacho en situación de calle que dice que un día se puso a hablar con él ahí en la iglesia de Flores, y que se pusieron a tomar mate, y el muchacho que tenía problemas de adicciones había ingresado a los hogares de Cristo, que es el mecanismo que a través de los curanderos se trata de contener y de sacar de las adicciones a los jóvenes. Así que esos son los gestos de cercanía que tenía el Papa. No hay duda que tenía esa característica de naturalidad, y tengo amigos del Colegio Salvador que han estado en misa dada por Jorge Bergoglio, justamente. Y te iba a preguntar, y para cerrar, Guillermo, hablaste de reforma en un momento. Si tenés que enumerar, natural, vos relajadamente, ¿cuáles son esos cambios? ¿Qué es ese legado? ¿Cómo marcarías vos ese cambio de la Iglesia y la impronta que dejó el Papa Francisco? Para mí se resume en una palabra: inclusión. Él intentó incluir a todo el que podía, lo que intentó incluir. No juzgarlo, tratarlo bien, escucharlo. Sus gestos fueron siempre, por ejemplo, el tema de los migrantes, apenas inició su pontificado. El tema de los movimientos populares, que a algunos no les gusta, pero que él los veía como una fuerza social que podía empujar hacia adelante. Después, todo lo que ha hecho por la inclusión de la mujer en la estructura vaticana, al punto de que hay mujeres que hoy ocupan lugares de privilegio, o sea, cargos importantes dentro de la estructura vaticana, siendo presidenta de un dicasterio del Vaticano, que antes no era inimaginable. Esas cosas me parece que son, pero sobre todo eso que decía él de la inclusión. Otra frase que le dijo, por ejemplo, a los jóvenes en Lisboa, en la última Jornada Mundial de la Juventud, que quedó muy marcada y como un sello de él, es todos, 3 veces, como una síntesis de la inclusión que quería él. Bueno, Guillermo, creo que a él le habría gustado escuchar que ese es el resumen del legado, de lo que él dejó. Estoy seguro que eso es lo que él quiso. Así que te agradezco muchísimo tus palabras y todo lo que nos has contado. Igualmente. Muchísimas gracias, Guillermo, por este ratito. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta las 21. Bienestar 107.9 con Conrado Stoll. Recomendaciones para vivir más y mejor. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás.
Seguís en Bienestar 107.9 y vos sabés que William Hope acompaña a El Observador, como también acompaña desde hace más de 50 años a cada uno de los profesionales de la salud que integran nuestra cartilla, porque gracias a ellos logramos brindar la mejor cobertura médica a nuestros afiliados todos los días. William Hope es salud. Ahora en Bienestar 107.9, El Noti. el Noti. Vamos, Flor. Las autoridades sanitarias mundiales están alertando sobre una nueva amenaza, los nitazenos. Estas drogas sintéticas, más fuertes que la heroína y el fentanilo, se están extendiendo por Europa y América, causando un preocupante aumento de muertes por sobredosis. Su aparición coincide con la caída en la producción de opio en Afganistán, lo que podría estar empujando a los consumidores hacia estas alternativas sintéticas. Japón, el único país desarrollado que tiene una elevada tasa de mujeres con peso demasiado bajo. Según datos oficiales, 1 de cada 5 japonesas entre 20 y 29 años tiene un peso inferior al saludable, lo que puede causar problemas como infertilidad y anemia. Esta situación se debe principalmente a la presión social y mediática que promueve la extrema delgadez como ideal de belleza. Un estudio en ratones sugiere un sorprendente vínculo entre hurgarse la nariz y la enfermedad de Alzheimer. Investigadores australianos descubrieron que una bacteria puede viajar desde la nariz hasta el cerebro a través de un nervio cuando hay daño en el tejido nasal. En ratones, esta bacteria provoca un aumento de una proteína asociada con el Alzheimer. Aunque los resultados aún deben confirmarse en humanos, los científicos ya recomiendan evitar hurgarse la nariz o arrancar pelos nasales como medida preventiva. Cómo cuidar tu salud física, mental y emocional. Bienestar 107.9 con Conrado Stoll. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás. Hablando de drogas que son cientos de veces, uno dice morfina, cientos de veces más potente que la morfina, 40 veces más potente que el fentanilo. O sea, drogas muy peligrosas. Tan peligrosa que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no se vende nada en una farmacia, nada en venta libre, sí se vende un spray para la nariz nasal para bloquear el efecto de estos opioides, porque pueden evitar la muerte de una persona por sobredosis. Entonces la persona puede comprar cuando sabe que ha usado, cuando sabe que lo están afectando severamente o alguien que está con esa persona, y bloquear así el efecto. Yo les recomiendo, si piensan que esto puede exagerarse en algo, vean una película, hay un par en realidad en el streaming, búsquenlas, sobre la familia Sackler de los Estados Unidos, que eran los dueños de una farmacéutica, Purdue se escribe, Purdue. Y ellos comenzaron a fines de los 90 a promover la venta del OxyContin, que la droga es oxicodona. Es más potente, mucho más potente que la morfina. Pero ellos en el marketing decía, no es muy adictiva. Y estimulaban a los médicos a que recetaran esto para dolores comunes, dolores frecuentes, dolores leves a moderados, lo cual generó adictos, lo cual generó una de las crisis de salud pública más graves que tuvo jamás Estados Unidos, con cientos de miles de muertes. Esto terminó en un juicio, terminó en la quiebra de esa farmacéutica y terminó con que la familia, en que yo he trabajado en hospitales y he visitado museos donde había salas o edificios que
que tenían el nombre Sackler, esta familia terminó pagando $4.000 millones de indemnización por el daño que había causado, también logrando su inmunidad para juicios futuros potenciales, y aparte transformaron la compañía para que todos los fondos vayan para recuperación de adicciones. O sea que realmente estas sustancias no hay que subestimarlas. Con respecto a la noticia de mujeres japonesas, esto es inusual porque el peso aumenta en todo el planeta, pero se ve que hay una aspiración de belleza o dominancia masculina. Esto tiene que ver mucho con lo cultural, que en Japón las chicas de 20 a 30 años, muchas tienen un índice de masa corporal menor a 18,5. Eso es muy bajo peso, es malo, tan malo como la obesidad, que sabemos que es una enfermedad. Obesidad es más de 30 el índice de masa corporal, de 18,5 a 24 hasta 25 es lo normal, de 25 a 30 exceso de peso, más de 30 obesidad. Un grave problema, aunque empieza a combatirse, por ejemplo, una influencia gastronómica japonesa, una modelo japonesa, empiezan a combatir esto para tratar de volver a llamar al sentido común. Y con respecto al último que sorprendió a Flor tanto, el estudio de los ratones, hay una bacteria que se llama Chlamydia pneumoniae de Flor, que produce neumonía en los seres humanos, y se ha visto que en las personas con Alzheimer se encuentra en el cerebro de esas personas. ¿Qué vieron en estas ratas? Vieron que la Chlamydia pneumoniae, cuando las infectaban con esa bacteria que también infecta a humanos, entraba al cerebro. ¿Por dónde? Por la nariz. Cuidado, los receptores del olfato están en la nariz. Y si bien en cualquier lugar de la cabeza que señalemos estamos a 2-3 centímetros del cerebro, ¿no? Desde el pelo, 2-3 centímetros. Desde la oreja, 2-3 centímetros. Pero adentro de la nariz estamos a 2 o 3 milímetros del cerebro. Los receptores del olfato atraviesan una membrana esponjosa semiósea y ahí ya están debajo del lóbulo frontal del cerebro, en el bulbo olfatorio, y por ahí entra la bacteria. Y lo que se vio es que esta infección producía acumulación de la proteína amiloide, que ya sabemos que es la que se encuentra en grandes cantidades depositada en los cerebros de Alzheimer. Entonces, de ahí la conclusión. Este es un trabajo de 2022. La conclusión es, mejor no lastimar la nariz, porque ahí están esos receptores que están conectados a solo un par de milímetros ya de la parte cerebral del sistema olfatorio. No hurgarse la nariz, no lastimarse la nariz, porque aumentaría potencialmente el riesgo de que la infección llegue más rápidamente al cerebro. Y les voy a contar que la radio cumple 2 años, ya lo hemos dicho. Celebración, bueno. celebración. Claro. A full. Sí. Y el 1 de mayo va a haber radio abierta. Sí. Para que la gente venga, entrevista, torta, champagne para brindar. Van a ver a los columnistas, van a ver a locutores, Claro, a los eso sí. conductores y conductoras También. y todo el mundo. Todos vamos Y- a estar. Exactamente. Todo decorado, regalos. La gente puede participar 1 de mayo. Una maravilla. ¿Nos Y podemos hace- sacar fotos con vos? No, con vos, Flor. Bueno, conmigo conmigo, nadie va a sí, tener yo ganas, voy a ningún estar, interés. claro. No, ¿Cómo con que vos, no? con vos, yo voy a anotarme. Y vamos al próximo segmento. Inteligencia artificial. Eso. Mantenemos el orden y en inteligencia artificial vamos a hablar de esto. Vamos a pensar, ¿sabemos qué es verdad y qué no es verdad? Justamente, siempre ha existido esa duda. Siempre. Mucho más ahora. Digo siempre porque en el siglo XVI ya ha habido una teoría que ha prevalecido, no es que prevalece, pero que se ha promovido, propagado, persistido. ¿Existió Shakespeare? Existió un señor que se llamaba Shakespeare. Porque se dice que con lo que sabemos de esa persona, que no había viajado tanto, podía saber idiomas, podía saber cómo se vivía en la corte, el mejor, mayor dramaturgo, poeta, escritor de lengua inglesa que jamás haya existido, podía tener esa profundidad intelectual, literaria, emocional. Una persona como el que se describe que era Shakespeare, o fue, como dicen algunos, un conde, el conde de Oxford, alguien culto, educado, el conde de Derby, o hasta Francis Bacon han dicho que podía ser. Entonces, ya en esa época, y si venimos ahora, conozco la historia de un profesor de una universidad muy reconocida, que hace más de 10 años, cuando recibió la tesis de un alumno, dijo, qué buena esta tesis, qué bien escrita. Y de repente dijo, está demasiado bien escrita.
Y buscando en internet, estoy hablando hace más de 10 años, encontró que había textos exactos, literales, en la tesis, sin citarse. Es decir, el alumno los había escrito como propios y el profesor encontró que eran copiados, corte y pegado de otra fuente. Y en esa época ya había un programa que se podía conseguir que se llamaba Denúncialo. Entonces uno mandaba el trabajo y de este sitio, de esta aplicación, de este sitio, le mandaban a uno el trabajo con todo marcado en amarillo lo que había sido plagiado, el plagio. El alumno creo que terminó echado de la universidad, por supuesto que la tesis anulada. Y todo esto viene porque la noticia es que se evaluaron resúmenes científicos, fueron evaluados por investigadores y se vio que estos investigadores tenían una probabilidad del 43% de identificar si era un resumen científico o un trabajo científico escrito por científicos o por inteligencia artificial. Es decir, como tirar una moneda al aire. Casi la mitad, una de cada 2 veces, se equivocaban. Y algo muy interesante, cuando analizaban los trabajos para saber si eran creados por inteligencia artificial o por un ser humano, se equivocaron y fueron menos exactos los investigadores con más experiencia que investigadores que tenían menos experiencia y eran más jóvenes. O sea, recalcando que no había una buena forma de saber si era esto real o no, creado por inteligencia artificial o no. A ver, hay un costado bueno, muy bueno. Esto va a acelerar muchísimo la producción científica. Y casi el 80% de los revisores de este trabajo, que se publicó en la revista Llama, que tanto he nombrado y que es tan buena, dijeron, nos parece ético que la gente use inteligencia artificial para mejorar el diseño y sobre todo el estilo de la escritura de un trabajo científico, pero no para crear datos, no para generar los datos. Les pareció ético eso y hasta ahí parece razonable. Así que nosotros siempre empezamos el programa con el Instagram y gente diciendo cualquier cosa, hay que tener cuidado, porque aún cosas muy bien escritas y muy bien preparadas que a expertos les cuesta diferenciar pueden engañarnos. Tengámoslo en cuenta. Hasta las 21, Bienestar 107.9, con Conrado Stoll. Recomendaciones para vivir más y mejor. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Con Elmex no necesitas lidiar con la hipersensibilidad dental. Activa el alivio inmediato con Elmex Sensitive Professional. Tecnología superior para el alivio inmediato de la hipersensibilidad luego de su uso. Activa el alivio inmediato con Elmex. Investigación realizada sobre pasta de dientes con 150 odontólogos suizos y 79 técnicos de la salud bucal. Enero-febrero 2023. Babysec Premium Soft. Tu pañal con 12 horas de absorción. Tu bebé siempre protegido. Con 12 horas de absorción todo se hace divertido. A reír, a jugar, su piel suave va a quedar. Babysec Premium Soft. Babysec Premium Soft. Suavidad y absorción. Según estudio realizado en pañal Babysec Premium Soft, dependiendo de los hábitos de uso y supuestos de micciones. Ahorro fin de mes Carrefour. Hasta el lunes. En Hipermarket, Carrefour.com.ar y ahora también en Express. 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas y shampoo. 25% de descuento en marcas seleccionadas de café y cervezas. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de arroz y yerba. Y los jueves en Hipermarket y Express con Mercado Pago 15% de descuento en toda tu compra. Sin tope y acumula con todas las promos. Un descuento sin trampas. Válido del 22 al 28 de abril de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables consultar en carrefour.com.ar. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Opinión sin filtro. Ideas, experiencias. Y música para pasarla mejor. El Observador 107.9. Esa
La música de Banda Los Chinos, el ritmo, lo que estás escuchando en El Observador 107.9. Estás en Bienestar 107.9. Y Flor baila mientras Sí. escucha la música. Sí, yo sí. Muy bien, eso es sano, muy sano, Flor. Qué bueno. Me quedo tranquila. Puedes estarlo. Y yo quería, en A mí no me va a pasar, vamos a hablar, Marina Carabró lo anunció, vamos a hablar de nuevos marcadores para la demencia, para la enfermedad de Alzheimer, para hacer estudios antes, muchos años antes de que la persona desarrolle la enfermedad, y uno pueda monitorear el riesgo de tenerla y así implementar acciones, cambios de estilo de vida que disminuyan ese riesgo. Y vamos a hablar de sociedades en general que están haciéndose más añosas, no voy a decir envejeciendo, están haciéndose más añosas. Y tenemos Mónaco con el récord de 87 años de promedio de expectativa de vida. Vamos a hablar de todo eso, pero hoy me pareció que era más apropiado, podía ser interesante compartirles una experiencia que tuve. Y les dije que el Papa Francisco tenía mucha relación con la ciencia, el Vaticano, una fuerte relación, y les cuento cómo es la historia. Hace muchos años, en el 2005, recibí un llamado porque Juan Pablo II quería hacer una reunión científica en la Academia Pontificia de la Ciencia sobre la muerte cerebral, sobre definir muerte, los signos de la muerte. Aunque parezca difícil de entender, esto no estaba del todo claro en el mundo. No todos aceptaban que muerte cerebral no es que es sinónimo de o como, es muerte cerebral, es muerte. La persona con muerte cerebral está muerta, es un cadáver, ha perdido su alma para la religión católica y por lo tanto esa persona puede ser un donante de órganos y salvar otras vidas. Eso es lo que se quería definir. Entonces ahí me convocaron y estas reuniones se hacen en la Casina Pío IV, que está muy cerca de la Casa Santa Marta donde vivía el Papa Francisco. Hay que subir una cuesta, una pendiente. Y esa fue probablemente la primera, estrictamente hablando, primera academia de ciencia de la historia, en el año 1600. ¿Y quién fue uno de sus primeros miembros, nombrado unos pocos años después de la creación? Galileo Galilei. Y ahí siguió la costumbre, y hay varias academias pontificias. Esta es la de la ciencia donde se hacen todas las reuniones para que la Iglesia Católica defina temas científicos. Entonces se hizo esta reunión, yo les dije 2005, al poco tiempo de que días de que llegamos, el Papa Juan Pablo tuvo su laringitis, enfermó y murió. Y el tema no terminó de definirse, por lo que Benedicto volvió a hacer una reunión con el mismo tema, los signos de la muerte, y se volvió a juntar gente experta de todo el mundo, eso es lo fundamental, de todas las religiones, de todo el planeta, mientras más variado mejor, y se definió finalmente, efectivamente, la muerte cerebral es muerte, y esa persona puede ser un donante de órganos para salvar otras vidas. Pero a Benedicto le resultó muy interesante esta reunión, estuvo con nosotros, con todos los que habíamos participado, y como él había tenido un pequeño ACV, quiso hacer una reunión sobre aterosclerosis, la epidemia del siglo XX, del siglo XXI. Y dijo, invitemos a los mejores, que se inviten a los mejores, el número 1 en diabetes, en colesterol. Se hizo otra reunión, se hizo un libro a partir de eso, aterosclerosis, la epidemia del siglo XXI, que lo publica el propio Vaticano. Fue otra experiencia única. Y aquí sí llegó al Papa Francisco, que en el 2017... ahí fui convocado también para estas reuniones, decidió hacer 2 reuniones, una de genética en la Academia Pontificia de la Ciencia primero, y la segunda, relacionada con su encíclica Laudato Si, sobre nuestra casa común, sobre el planeta, sobre el cambio climático o la crisis climática. Y fue, la verdad, que un honor fabuloso haber participado. Imagínense, 3 premios Nobel habían, 3 premios Nobel. Estaba Jeffrey Sachs, el famoso economista, el gobernador del estado de California, porque Estados Unidos sí contribuye mucho. Los países orientales, número 1, Asia, número 1 lejos, el dióxido de carbono en la atmósfera. Pero Estados Unidos bastante, aunque tratan de hacer mucho por limitar eso, veremos con el gobierno actual. Y California es uno de los estados que más hace. California, que increíblemente el 30% de la polución del aire que tiene viene de China a través del Pacífico con los vientos. Pero el gobernador de California estaba, personas muy de los destacados en biodiversidad, en todas las especialidades. Fue apasionante estar ahí.
Y vivir ahí era lo interesante, porque los participantes vivíamos en la Casa Santa Marta, donde vivía el Papa Francisco. De hecho, yo estaba alojado en un cuarto, en el segundo piso, que es donde vivía el Papa. Él estaba a pocos metros. Y era muy emocionante poder me acuerdo, 6:30, 7 menos cuarto de la mañana, salíamos de la Casa Santa Marta y había una pequeña puerta donde podía uno entrar a la Basílica de San Pedro, por una puerta de atrás, trasera. Y yo he estado ahí a la mañana solo, absolutamente solo, con la Piedad. Y me acuerdo que nos llevaron una mañana también muy temprano, antes de que entrara o se abriera la gente, al público, a la Capilla Sixtina. Y junto a la Capilla Sixtina hay un cuarto que se llama el Cuarto de las Lágrimas, que es donde se viste al nuevo Papa. Cuando se elige en el cónclave al Papa y es elegido finalmente, el elegido entra a ese cuarto, lo visten y bueno, parece obvio pensar o intuir por qué se llama el Cuarto de las Lágrimas. Era interesante también que comíamos en Santa Marta, desayunábamos allí, es un autoservicio y me he encontrado algún desayuno sirviéndome algo en la mesa y tener al lado al Papa Francisco que se servía cereales o una fruta. Realmente increíble. Y con anécdotas casi que rayaban en el humor, cuando a un taxista yo le decía, voy al Vaticano, bueno, lo dejo en la puerta, no, vamos a entrar. No, pero es de noche y está cerrado. En la Puerta Santa Ana, me acuerdo. El taxista me negaba rotundamente, me decía imposible. Cuando llegamos toqué un timbre que había, los guardias escucharon y abrieron la puerta y me acuerdo las expresiones, imagínense un taxista italiano y muy expresivo, diciendo que no podía creer estar entrando al Vaticano a esa hora, llevándonos. Y los guardias, además, curiosamente, a todas las personas que se alojan en la Casa Santa Marta, que es lo que se usa ahora para el cónclave, ¿no? Los cardenales que van a votar se van a alojar ahí, van a dormir ahí ahora. Pero, de nuevo, cuando se hacen estas reuniones científicas, los invitados viven ahí. Pero los guardias suizos se ve que dan un rango a los invitados que entran a Santa Marta y los llaman excelencia. Claro que era muy raro ser llamado excelencia cada vez que uno entraba y salía de Santa Marta. Lo que sí quise es ir a una misa. El Papa Francisco todos los días daba una misa a las 6 de la mañana. Y yo había una carpeta colorada en la entrada de Santa Marta que era la que era para el Papa. Él leía las cartas que quedaban ahí, que cualquiera que estaba en Santa Marta le dejara. Y yo le escribí una carta diciendo me gustaría asistir a su misa, su santidad o Papa Francisco. Y el ayudante, el Papa, un día me ve llegando, yo salía a Roma, a la ciudad de Roma y volviendo, y me dice, estás invitado a la misa de mañana. Y el Papa después conversaba con cada una de las personas que había asistido a esa misa. Me acuerdo que en aquella vez, esto fue en el 2017, le dije, Papa Francisco, gimnasia, hay que hacer ejercicio. Y él llamó a un guardia suizo rápidamente y me dijo, llévalo al gimnasio. Y me mostraron el gimnasio. Yo le dejé una carta al Papa Francisco diciéndole, Papa Francisco, el gimnasio era espectacular, pero las máquinas estaban sin usar. Estaban todas con el precinto puesto. Tiene que conseguir un profesor y hacer que todos en Santa Marta lo hagan para hacer un ejemplo. Y después recibí una carta yo en Buenos Aires con estampilla. Ya casi no se usa eso, pero era una carta del Papa Francisco agradeciéndome esa sugerencia. Y hace muy poco tuve una audiencia privada cuando ya lo vi que no estaba bien. Así que quería compartir esta anécdota con ustedes y despedirme recordando al Papa Francisco. Así que hoy vamos a evitar el segmento de DJ de todas las semanas y los dejo con la programación habitual de la radio. 107.9, Bienestar. Hasta el martes que viene. Auspicio de este programa, William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. Vamos